Mi papá no tuvo la intención de dejar la línea abierta. Yo había llamado desde la cocina de mi abuela preguntando por un pequeño trámite cuando se escuchó el crujido de su chaqueta, seguido por la voz de mi madre y luego la de él. Claro, como el agua, ella es una carga, siempre lo ha sido. Me congelé con las manos aún en el cajón que había estado buscando. Se reían, hablando de planes que nunca debía haber escuchado, planes que giraban en torno a la casa que mi abuela me dejó. No interrumpí. No volví a llamar. Me quedé callada, pero solo el tiempo suficiente para decidir exactamente cómo terminaría esta historia, al crecer. Aprendí temprano que el amor en nuestra casa venía con condiciones. Nuestro lugar se encontraba en una calle estrecha en un suburbio de clase trabajadora a las afueras de la ciudad, pintura descascarada, paredes delgadas. Una mesa de cocina que se balanceaba sin importar cuántas veces mi papá calzaba cartón bajo la pata. Harold y Marilyn lo llamaban hogar, pero nunca se sintió como tal. Cada discusión, cada gabinete cerrado de un golpe, cada recordatorio de lo que habían sacrificado, se hundía en las tablas del suelo como humo. ¿Crees que tenemos dinero para quemar?, espetaba mi papá cada vez que necesitaba algo para la escuela. ¿Te agradece que mantenemos un techo sobre tu cabeza? Lo estaba, o intentaba estarlo, pero cada viernes por la tarde miraba el reloj hasta que podía escapar a la casa de la abuela Lorraine al otro lado de la ciudad. Una calle tranquila. Un porche amplio y un jardín que siempre olía ligeramente a lavanda y tierra tibia. Ella me recibía en la puerta con un abrazo que no se tensaba cuando yo respiraba y preguntaba por mi semana. Como si la respuesta importara. Su hogar se sentía como aire después de estar bajo el agua. En esa casa aprendí que la gentileza no era debilidad. Aprendí que el silencio no tenía que ser afilado. Ella me enseñó a plantar flores, a hacer presupuestos, a construir una vida ladrillo a ladrillo en lugar de resentir al mundo por no regalarme una. Eres capaz. En Naval decía ella, no dejes que nadie te convenza de lo contrario. Cuando falleció inesperadamente, el dolor me vació por dentro. La lectura de su testamento sacudió a todos los demás. Me dejó la casa de una propiedad totalmente pagada valorada en cerca de 900,000, y dejó a mis padres una pequeña cantidad de efectivo que se gastaron en semanas. Después de eso, comenzaron a llamar a mi lugar la casa familiar, como si la escritura fuera meramente una sugerencia. Mi madre caminaba por las habitaciones criticando los colores de pintura que yo había elegido. Mi padre arrastró su viejo sillón reclinable a la sala de estar y lo plantó como una bandera. Me dije a mí misma que estaban de duelo. Me dije que dejarlos quedarse un tiempo era lo correcto. Un tiempo se convirtió en años. Nunca contribuyeron con un centavo a las facturas, la hipoteca o el mantenimiento, pero siempre tenían opiniones. Hablaban de renovaciones que yo nunca había aceptado. Soltaban indirectas sobre cómo algunas familias lo comparten todo. Y cuando planearon su viaje soñado a Europa, lanzaron la idea de usar el valor acumulado de la casa para financiarlo. «Te va bien», dijo mi madre con ligereza, su tenedor raspando contra el plato. «Es hora de que devuelvas algo. No pedí un préstamo para ellos, pero sí pagué la mayor parte de su viaje por culpa. Una culpa tan vieja que se sentía como instinto». Se fueron del país sonriendo, envueltos en bufandas que habían comprado para el vuelo, prometiendo recuerdos. Me quedé en casa tratando de creer que la generosidad no era lo mismo que ser utilizada. El día que todo cambió fue tan ordinario que casi pareció una broma. Había pasado la mañana mostrando propiedades al otro lado de la ciudad y llegué a casa con el goteo lento bajo el fregadero de la cocina, una pequeña fuga que mi papá juró haber arreglado meses antes. Necesitaba la información de la garantía del grifo, una de las pocas cosas que él realmente había instalado. Así que lo llamé. Solo una llamada simple. Una pregunta práctica. Nada que debiera haber detonado mi vida entera. Contestó desde un lugar ruidoso, choque de vasos, ruido de la calle, risas. «Vamos a cenar», dijo, sonando irritado. Yo había interrumpido. «Revisa el cajón en el estudio. Debería estar bajo cocina». Le di las gracias, le dije que disfrutara su noche. Gruñó algo que no pude entender. Luego vino el crujido de tela. Pasos, el eco amortiguado de la voz de mi madre. Esperé el clic. Debería haber habido un clic, pero en su lugar escuché a mi madre preguntar: «¿Quién era, Naval?». «Sin», dijo él. Como si el nombre mismo lo agotara. «¿Siempre hay algo mal con la casa?». Se me cortó la respiración. No habían colgado. «Bueno», suspiró mi madre, «eso es lo que pasa cuando le regalan un hogar que no se ganó. Tu madre debería habernosla dejado a nosotros. La habríamos usado sabiamente». Me agarré al borde del mostrador. Mi abuela había confiado en mí. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Escucharlos reescribir esa verdad arañó algo profundo en mí. La voz de mi padre se agudizó. «Una vez que volvamos,
Vamos a sentarla a hablar sobre nuestra jubilación. Necesita entender que esa casa es nuestro futuro. Es ridículo. Está, solo a su nombre, se me oprimió el pecho. Siempre había sospechado que resentían mi propiedad. Nunca imaginé que tenían un plan. Mi madre bajó la voz, pero no lo suficiente. Ella se siente culpable tan fácilmente. Solo presiona un poco. Firmará lo que necesitemos. Menciona las facturas médicas. Eso siempre la atrapa. Se me cayó el estómago al suelo. Eso no era preocupación. Eso era estrategia, y griega si se resiste. Continuó mi padre casualmente, recuérdale lo que sacrificamos por ella. Nos debe. Para el próximo año, la escritura tendrá nuestros nombres. Mis oídos zumbaban. Mi visión se cerró, pero no habían terminado. Ella siempre ha sido una carga, dijo mi padre. Como si finalmente dijera en voz alta la verdad que había guardado durante años, desde el momento en que nació. La risa que siguió, primero la de él, luego la de ella, rompió algo limpiamente dentro de mí. Como el chasquido de un hueso. No recuerdo haber terminado la llamada. Solo recuerdo hundirme en el suelo, con la espalda contra los gabinetes, el grifo goteando, marcando un ritmo lento, mientras el peso de cada recuerdo se reorganizaba. Cada elección criticada. Cada viaje de culpa, cada recordatorio de sacrificio. Nada de eso había sido amor. Había sido ventaja. Repetí sus palabras una y otra vez hasta que la humillación se convirtió en calor. Luego el calor se agudizó en claridad. Si me veían como una carga, entonces no les debía nada. Me limpié la cara. Me levanté y agarré mi computadora portátil. No grité ni los confronté. No envié un mensaje, ni devolví la llamada. Hice algo mucho más peligroso a sus ojos. Comencé a planear. Durante 3 días. Me moví como una sombra a través de mi propia vida. Llamé al trabajo para reportarme enferma, alegando una fiebre que no tenía porque no podía confiar en que mi voz no se quebrara frente a nadie. Cada vez que intentaba hacer café o responder un correo electrónico, mi mente repetía la misma frase de ella siempre ha sido una carga. Dicho tan casualmente, bien podría haber sido un comentario sobre el clima. Para la 4ª mañana, el entumecimiento se rompió. Abrí mi computadora portátil y escribí un nombre, Vivian Hale, una abogada de propiedad familiar con la que había trabajado a través de clientes. Afilada, tranquila. Precisa, el tipo de persona que no parpadeaba ante dinámicas complicadas. Vivian no reaccionó cuando le dije que la casa estaba escriturada únicamente a mi nombre. No reaccionó cuando le expliqué que mis padres habían vivido allí sin pagar alquiler durante años. Pero cuando repetí las palabras que había escuchado, a través de la línea abierta, su mandíbula se tensó levemente. No tienes ninguna obligación legal de alojar a tus padres, dijo. La propiedad es tuya. Su residencia no les otorga propiedad. Y si quieres terminar ese arreglo, puedes simplemente documentar todo y no advertirles hasta que estés lista. De esas palabras, simples y fácticas, se sintieron como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación en la que no me había dado cuenta de que me estaba asfixiando. Esa tarde, llamé a Ethan So, uno de los pocos colegas que siempre me había tratado como una igual. Necesito una venta discreta, dije. Sin listado, sin carteles. Rápido, no preguntó por qué. Conozco 2 compradores fuera del mercado, buscando algo en tu área. Podemos llegar a alrededor de 980 si los tiempos funcionan. Exactamente el número que necesitaba. Una vez que las fichas de dominó estuvieron colocadas, me moví rápido. Caminé por cada habitación con un cuaderno, creando 3 categorías, mío, de ellos. Incierto. No quería ni una sola acusación. Más tarde, las cajas formaron filas ordenadas a través de los pisos de madera. Mis pertenencias selladas y etiquetadas para la mudanza. Las de ellos apiladas por separado con un plan ya formándose en mi mente. Alquilé una unidad de almacenamiento a nombre de ellos y pagué 6 meses por adelantado. Organicé un equipo de mudanzas para manejar el traslado el mismo día. Mis propias pertenencias serían entregadas en un apartamento amueblado a corto plazo, a 2 horas de distancia. Luego vino el resto de la logística. Nuevas cuentas bancarias, contraseñas actualizadas, un nuevo número de teléfono, un nuevo correo electrónico. Cada tarea se sentía como cortar un hilo que me había atado a mis padres toda mi vida. En la última noche, antes de que llegaran los de la mudanza, caminé lentamente por la casa. Las paredes vacías resonaban de una manera que hacía que todo el lugar se sintiera desconocido. En el jardín, las flores que la abuela Lorraine me enseñó a plantar apenas comenzaban a abrirse. Me agaché tocando uno de los pétalos. No soy la carga que pensaban, susurré. Insegura de si les hablaba a ellos o me prometía algo a mí misma. A la mañana siguiente, cuando el camión se alejó con mis cajas, no miré atrás.
Había desaparecido silenciosa, legal y completamente. Mis padres aterrizaron en una cálida tarde de jueves a principios de otoño. El tipo de día donde el sol cuelga bajo y el aire huele levemente a hojas secas. Sabía su horario de vuelo porque me lo habían enviado por correo electrónico semanas antes, esperando que los llevara a casa. Los imaginé bajando del avión, renovados por las catas de vino y los paseos en barco, tirando de equipaje cubierto de pegatinas de ciudades que yo nunca había visto. No tenía ni idea del mundo al que regresaban. Exactamente a las 4:12 p.m., mi antigua vecina, la señora Dawson, me envió un mensaje de texto de una sola línea. ¿Están aquí? Me senté en mi auto fuera de mi nuevo apartamento a 2 horas de distancia, con las manos envueltas alrededor del volante hasta que mis nudillos palidecieron. No necesitaba estar en la casa. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Paso a paso. Entrarían en el camino de entrada, todavía riéndose de su viaje, notarían que mi auto no estaba allí y asumirían que estaba siendo mandados. Llevarían su equipaje a la puerta principal, haciendo malabarismos con bolsas de compras llenas de recuerdos que yo había pagado indirectamente. Entonces Harold sacaría su llave, la deslizaría en la cerradura, la giraría y no escucharía nada más que un clic sordo y vacío. La imagen me tranquilizó. Cerré los ojos y respiré la quietud de mi nueva vida. Más tarde, la señora Dawson llamó. Contesté al primer timbrazo de Naval. Están perdiendo la cabeza, susurró, tratando de no reírse. Tu papá intentó la llave 4 veces. ¿Tu mamá está golpeando la puerta como si hubiera alguien adentro? Podía imaginarlo tan claramente, su incredulidad convirtiéndose en confusión, su confusión cuajándose en ira. ¿Qué están haciendo ahora?, pregunté, con la voz demasiado tranquila incluso para mí. Están caminando alrededor de la casa revisando las ventanas. Oh, tu papá está diciendo que debes haber cambiado las cerraduras sin permiso. Naval, cariño, esto es otra cosa. Lo era, y era solo el comienzo. 1 hora después, recibí mi primer mensaje de voz. Naval, ¿qué demonios está pasando? La llave no funciona. Llámame inmediatamente. El siguiente de mi madre llegó 5 minutos después. Cariño, esto debe ser un malentendido. Estamos preocupados. ¿Dónde estás? ¿Por qué la casa está vacía? Por favor, llámanos. Ni una sola pizca de autorreflexión, ni siquiera una onza de responsabilidad. Solo conmocionados de que el mundo no se estuviera doblando ante ellos como siempre lo había hecho. Luego llegó el mensaje de voz que había estado esperando. Encontramos tu notita. Una carga hizo esto. ¿En serio? ¿Se supone que es gracioso? No puedes simplemente vender nuestro hogar a nuestras espaldas. Espera noticias de un abogado. Cada frase goteaba derecho y privilegio. Cada palabra confirmaba que yo había hecho lo correcto. No volvieron a llamar esa noche, pero sabía que escalarían la situación. No tuve que esperar mucho. A las 10 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de mi oficina. Tus padres están aquí. Están gritando. El jefe les pidió que se fueran. ¿Necesitas ayuda? El calor subió por mi cuello. Incluso después de todo, todavía creían que la vergüenza me asustaría para obedecer. Llamé a la oficina para disculparme y mi jefe dijo gentilmente, tómate todo el tiempo que necesites. Naval, no se les permitirá volver a entrar. Fue la primera vez que alguien aparte de mi abuela se había puesto completamente de mi lado. Esa noche, mi nuevo número, compartido con casi nadie, sonó. Casi no contesto, pero la curiosidad tiró de mí. Mañana, dijo la voz de mi padre, cortante y hirviendo con ira contenida. Las días, café de la calle Maple. Si no apareces, vamos a ir a tu trabajo de nuevo. ¿Y no seremos educados? Colgó antes de que pudiera responder. Mi pulso latía en mis oídos, pero el miedo no llegó. Algo más frío lo hizo. Una claridad que no había sentido desde que escuché esa llamada abierta. Esta vez, no me presentaría como su hija. Me presentaría como la mujer que finalmente había aprendido a protegerse. A la mañana siguiente, llegué al café 15 minutos tarde a propósito. El lugar estaba lleno. Máquinas de espresso sibilando. Cubiertos tintineando, conversaciones bajas entrelazándose. Un espacio público, un espacio seguro. Harold y Marilyn estaban sentados en un rincón. Mi madre se veía más pequeña de lo que recordaba. Mi padre se veía más enojado. Ambos se pusieron rígidos cuando me vieron. Finalmente decidiste aparecer, espetó mi padre. Puse mi teléfono sobre la mesa, dejando deliberadamente que el gesto hablara por sí mismo. Estoy aquí, dije. Pero no voy a permitir que me griten. Digan lo que vinieron a decir. ¿Qué le hiciste a nuestro hogar?, estalló mi madre, con la voz temblorosa. ¿Por qué lo vendería sin decirnos? ¿Vivíamos allí? Nunca fue su hogar, dije en voz baja. Vivían allí porque yo lo permití. ¿Y pagaron eso planeando quitármelo? Mi padre se inclinó hacia adelante.
estábamos discutiendo nuestro futuro. ¿Entendiste? Todo completamente mal. Antes de que pudiera terminar, toqué la pantalla de mi teléfono. Sus voces brotaron. La grabación llenó la mesa del rincón. Ella es una carga. Una vez que firme la casa, estamos listos. Usa la culpa. Ella cae en eso. ¿Nos debe? La mano de mi madre voló a su boca. El rostro de mi padre se drenó de color. Luego se puso de un rojo intenso. ¿Cómo te atreves a grabarnos? Tú me llamaste, interrumpí, olvidaste colgar. Escuché cada palabra y me mostró exactamente dónde estoy parada en esta familia. Mi madre comenzó a llorar, sus hombros temblando lo suficiente como para parecer convincente para el ojo inexperto. Antes eso hubiera funcionado. Antes me habría doblegado al instante. Ahora no. Pagué las facturas. Mantuve la casa. Pagué unas vacaciones que ni siquiera podía permitirme para mí misma. Y aún así me veían como una carga que manejar. Así que esto es lo que va a pasar. Su llanto se calmó, su respiración se detuvo. He terminado. No más dinero, no más apoyo, no más culpa. Si contactan mi lugar de trabajo de nuevo, tomaré acciones legales. Si aparecen en mi casa, se encontrarán con seguridad. Si continúan acosándome, conocerán a mi abogada. No puedes simplemente sacarnos de tu vida si sea mi padre. No los estoy sacando, dije, poniéndome de pie. Ustedes me empujaron fuera hace mucho tiempo. Yo solo estoy finalmente alejándome. Mi madre susurró, ¿a dónde iremos? ¿Qué se supone que hagamos? Eso dije con una calma constante que no sabía que poseía. Es algo que tendrán que averiguar por su cuenta. Por primera vez tomé mi teléfono, lo deslicé en mi bolso y salí de la cabina. Ninguno de los dos intentó detenerme. Ninguno llamó mi nombre. Cuando salí al aire fresco del otoño, no miré atrás. En las semanas posteriores a la confrontación en el café, el silencio fue casi desorientador. Sin mensajes de voz, sin correos electrónicos, sin apariciones no invitadas en mi oficina, solo quietud pesada al principio, luego extrañamente pacífica. Me movía por mi nueva casa adosada en Richmond como alguien que aprende a respirar correctamente por primera vez. El lugar era más pequeño, más simple. Pero cada rincón me pertenecía. Sin tensión persistente, sin el viejo sillón reclinable, frente a la televisión como un trono, sin pasos que hicieran que se me tensara el estómago. Volví al trabajo con un enfoque que no había sentido en años. Mis clientes lo notaron, mi jefe lo notó. Incluso yo lo noté. Sin el drenaje emocional constante, tenía energía de sobra para mi trabajo, para mis amigos, para mí misma. La terapia también ayudó. La drag Caroline Brooks me guió a través de los años de límites borrosos y me enseñó palabras que nunca me había permitido decir en voz alta. Abuso financiero, manipulación emocional, culpa coercitiva. Nombrar las cosas no las borraba, pero las despojaba de su poder. Una tarde, mientras ordenaba una caja de archivos viejos, encontré un pequeño sobrescrito con la letra de la abuela Lorraine. Había leído la carta dentro una vez antes, pero esta vez las palabras impactaron de manera diferente. Nunca dudes de tu valor. Escribió, nunca dejes que nadie te quite lo que te has ganado. Por primera vez, le creí, cuando el centro comunitario local preguntó si organizaría un taller para compradores de vivienda por primera vez sobre cómo protegerse financieramente. Dije que sí sin dudarlo. Enseñar a otros lo que yo había aprendido por las malas se sintió como coser algo roto de nuevo. Yo no era la carga. Yo fui quien finalmente soltó el peso. Un año después de que todo se desenredara, me paré en mi nuevo jardín, más pequeño que el de mi abuela, pero floreciendo de la misma manera que ella me enseñó. El viento era suave, el cielo amplio. Y por primera vez, mi vida se sentía como si finalmente encajara. No sabía si mis padres cambiarían alguna vez. Y no estaba esperando que lo hicieran. La paz no venía de arreglarlos a ellos. Venía de elegirme a mí misma. Si alguna vez has tenido que alejarte para proteger tu propio bienestar, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte para más.